Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Un momento de tristeza, de dolor, de gratitud, muchos sentimientos mezclados. Pensar en Buenos Aires hoy es pensar justamente en el lugar donde más lo han conocido al Papa antes de su exposición mundial, ¿no? Por lo tanto, conocen más íntimamente el trabajo y el origen de su tarea. Háblenos de esos años en que compartieron y del origen de su vocación, el origen de vocación de vocación de servicio del Papa. Miren, todo lo que vimos del Papa como jefe de la Iglesia es lo que él ha hecho siempre, ¿no? A ver, esto que vemos del Papa no ha sido un invento del 13 de marzo, Claro. Sino que él vivió como Papa, lo que vivió como sacerdote, lo que vivió como obispo, lo que vivió también como jesuita, ¿no? Hay convicciones profundas que han cambiado de geografía, se han redimensionado, pero que han estado siempre presentes en su vida, ¿no? La pasión por el reino, esta imagen de un Dios que se hace cercano a los hombres y que vive esta cercanía y que necesita estar cercano para mostrar los signos de salvación, una de las grandes convicciones de Bergoglio durante toda su vida, y lo ha llevado a la práctica desde gestos concretos, cotidianos, que fueron visibles mundialmente desde su papado, pero esta cercanía de Francisco hacia la gente lo ha mostrado en infinidad de lugares, en manifestaciones populares, acercándose a los carenciados, defendiendo justamente a las víctimas de trata, de la explotación, aquellos que tienen una vida indigna, los cartoneros, los recolectores de basuras. Él ha manifestado siempre la necesidad de una vida digna para todos los hijos de Dios, no como una cuestión ideológica, sino como una cuestión fundamental del amor de Dios por todos sus hijos, que no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Y creo que esta convicción lo llevó a estos gestos tan aparentemente revolucionarios, pero que son profundamente humanos, porque fueron los gestos de Jesús. Así es. ¿Cómo conoce usted a Jorge Bergoglio antes de ser Papa? Y háblenos de esos años que para nosotros quienes estamos no estamos en Argentina no conocemos tanto. Bueno, yo lo conocí a Bergoglio hace 32 años, cuando él fue ordenado obispo en Buenos Aires, obispo auxiliar de Buenos Aires. Era una figura para nosotros bastante desconocida, bastante misteriosa. Venía de años de estar, después de haber sido provincial de los jesuitas, años de reclusión en Córdoba, entonces es una figura desconocida, pero sin embargo muy silenciosa, pero sin embargo con unos gestos de caridad y de cercanía a los sacerdotes, porque le tocó ser vicario zonal de uno de los sectores de Buenos Aires, de gestos de cercanía, de fraternidad, de escucha muy importantes que le llamaron la atención y que ganaron el corazón, tanto de los fieles como de los sacerdotes. Algo que él recalcó mucho siempre fue el tema de la cercanía. Y eso fue lo que hizo, estar cercano silenciosamente, sin aparato, sin demasiada ostentación, sino con cercanía evangélica, silenciosa. Y bueno, así despacito fue ganando la confianza, el respeto, el cariño de la gente, que también se acercaba a él buscando una palabra sabia, ¿no? Como buen jesuita, es maestro del discernimiento, de saber escuchar, de no dar la respuesta rápida ni fácil, sino ayudar a entender lo que pasa y ayudar a entender el paso de Dios por la vida, ¿no? Frente a grandes situaciones, él nunca decía habitualmente una respuesta directa, sino Dios es más grande, y ayudaba a discernir. Y creo que eso fue ganando realmente la confianza de la gente. Fundamentalmente la cercanía y el cariño y el estar atento a los problemas cotidianos. ¿Cree que esa va a ser la marca que deja de este paso por la Iglesia? Creo que sí. Creo que deja una marca importante. Creo que deja una marca de
de radicalidad evangélica y de humanidad, ¿no? Acostumbrados a una iglesia poderosa, ostentosa, que marca diferencias, que pone distancias. Bergoglio hizo todo lo contrario. Volverlo al Evangelio, a este Jesús que pasa por el medio de su pueblo haciendo el bien, a este Jesús que se acerca a los que más sufren, a este Jesús que está atento al dolor y a la alegría, a este Jesús que comparte una comida con Lázaro, con Marta y con María, a este Jesús que camina con los discípulos en medio del campo, un Dios que se acerca, un Dios que está presente, un Dios que goza con la vida de sus hijos y se duele con el dolor de sus hijos. Cuando miramos esta década o estos 12 años, vemos incluso que dentro de los cambios que se produjo alrededor de la Iglesia Católica es que logró mayor convocatoria. En Latinoamérica algunas estadísticas hablan de hasta un 30% más de nuevos católicos o católicos que no estaban cercanos a la Iglesia y recuperan esa conexión a partir del Papa Francisco. ¿Cómo lo ve usted en el ejercicio allí en Argentina y qué sabe de Latinoamérica en relación a la relación con el Papa? Mira, Argentina es un país un poquito difícil, porque nadie es profeta en su tierra. Sí. Entonces yo creo que acá no se cumplieron las generales de la ley que se cumplieron en el resto de Latinoamérica, donde el Papa es amado. Vivimos una situación difícil, bastante injusticia, de decir, bueno, el Papa se lo ha tildado políticamente, quizás para desacreditarlo. Es propio del argentino el tema de la envidia y de los celos, ¿no? Entonces no le perdonan al Papa ser Papa. Aunque por un lado decimos que tenemos a Messi, a Gardel y al Papa, pero en el fondo no le perdonamos que sea Papa. Pero bueno, ¿Y esto cómo impactó en la comunidad? Pero te voy a decir otra cosa. Sí. Yo creo que en el pueblo sencillo, en nuestros barrios populares, el Papa es amado profundamente. Que es donde sembró más, ¿no? En su obra en Buenos Aires. Y aquel que entiende más el amor sin prejuicios. Claro. Entonces creo que ahí el Papa es amado profundamente. ¿Cómo vivió usted esta politización que no le corresponde directamente al Papa, pero sí en la interpretación de sus mensajes, sobre todo en Argentina, que es un país bastante polarizado, en el mundo, pero especialmente en Argentina, siendo argentino? ¿Cómo le impactó a usted siendo miembro de la Iglesia? Y con un sentimiento de bastante justicia, ¿no? Porque, bueno, pensar que cada cosa que dice el Papa se está refiriendo a la Argentina es achicar la misión del Papa. El Papa tiene sobre sus hombros el mundo, ¿no? El mundo. Tiene sobre el Papa tiene la situación de violencia en el Medio Oriente, el Papa tiene la situación de dolor que se vive en Ucrania frente a tantas cosas, el Papa tiene el sufrimiento y el hambre en África y en Asia, y pretender pensar que está metido en la pequeña chismografía política argentina, creo que es injusto. Claro. Y catalogarlo desde ahí me parece que es injusto y es muy barato. Sí. Mirando, bueno, habrá más tiempo para eso, ¿no? Pero mirando hacia atrás y su trabajo y ya su legado, ¿qué considera que ha sido lo más importante y si hubiera algún error que usted ha advertido que podría haberse hecho diferente? No sé si uno puede ver los errores. Creo que esas cosas, el tiempo, realmente la historia las va a juzgar. Yo creo que el legado de él es una iglesia, como dice Evangelii Gaudium, una iglesia en salida, una iglesia abierta, una iglesia cercana a la gente, una iglesia que no es aduana, una iglesia que recibe a todos, como dijo en Portugal, porque realmente es instrumento de salvación y tiene que mostrar el amor a todos, no a algunos. Una iglesia que no es de algunos perfectos, sino de todos aquellos de buena voluntad que necesitan ser amados por Dios. Creo que ese es el gran legado que nos deja el Papa, ¿no? El gran legado y el gran desafío, que si en eso no avanzamos, no crecemos, ¿no? Porque hay que crecer también en eso, corremos el riesgo de traicionar la misión de la Iglesia. Estamos conversando con el Monseñor Eduardo García, es obispo de San Justo en Buenos Aires. Esto es provincia, ¿no? De Buenos Aires. Pero prácticamente parte de la capital, ¿no? Una área urbana muy grande. Sí, cercano a la capital. Somos provincia, pero cercanos a la capital.
que mira hacia adelante. Va a comenzar el cónclave y bueno, las especulaciones de, más allá de quién va a ser el nuevo papa, ¿qué piensa usted que va a pasar con la Iglesia, ¿no? Hacia qué rumbo puede tomar de continuidad del Papa Francisco, alguien un poco más conservador, ¿qué se conversa internamente entre ustedes? Mira, no estoy en Roma, no sé qué está pasando ahí, pero te vuelvo a repetir lo que te decía antes. Yo creo que si la Iglesia no avanza en este rumbo, si la Iglesia retrocede a un modo más tradicional y conservador, que no esté atento a los signos de los tiempos, corremos el riesgo de que el Evangelio no se encarne y que crezca la institución y decrezca realmente el mensaje de Jesús. Considerando esta mirada espiritual y sobre todo desde el sentido comunitario que tiene su trabajo, si pudiera hoy definir de alguna manera el mundo, ¿no? Me refiero a la sociedad en general, a lo que usted va encontrando en el cotidiano de las cosas por las cuales sufrimos y erramos. ¿En qué momento estamos del mundo? Porque parece complejo. Estamos en un momento de desintegración, ¿no? En donde, a ver, yo creo en la pandemia se insistió mucho en el cuidarse, ¿no? Salvarse y cuidarse. Yo creo que cuidarse y salvarse ha tenido efectos colaterales bastante nefastos, ¿no? Porque no nos salvamos solos, ¿no? Y creo que si no vamos creando lazos y puentes entre los distintos sectores sociales, nos vamos creando puentes en que en el fondo nos animen a mirar a los demás como hermanos, creo que tendemos a la destrucción. Si nos encerramos en nuestros individualismos y en nuestras ideologías y no damos lugar ni paso a ver que el otro tiene una verdad que yo no tengo y tengo que integrarla, aceptarla dentro de la mía, creo que vamos a una división cada vez más profunda que va a provocar una violencia cada vez más profunda, ¿no? Yo creo que uno de los signos de este tiempo es la intolerancia. Entonces creo que en eso tenemos que caminar y avanzar, ¿no? Muy bien. Monseñor, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Le enviamos un abrazo caluroso aquí desde Miami y seguiremos conversando porque seguramente en los próximos días sus reflexiones van a ser importantes desde la comunidad religiosa. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. El Monseñor Eduardo García. El Papa Francisco lo nombró como estrecho colaborador suyo para la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Diócesis de San Justo, que es donde está. Esto fue a partir del 2014. El Monseñor mantuvo un vínculo de amistad con el Papa, con Jorge Bergoglio. En realidad aseguró en una entrevista que le hicieron justamente esta mañana que siempre había sido muy discreto, como lo acabo de contar, que tenía un trato muy cordial y cercano y que nunca dejó de interesarse por lo que pasaba en su tierra. Esto porque, bueno, está la polémica de que nunca volvió a Argentina, ¿no? Lo escuchamos, bueno, de alguien muy cercano y desde su país, el Monseñor Eduardo García.